Vamos a otro tema, lo revisábamos también. El presidente Gabriel Boric pidió las sanciones más duras, incluso la destitución para funcionarios públicos que viajaron al extranjero estando con licencia médica. Mientras tanto, la Contralora General de la República anunció una fiscalización exhaustiva en Capredena y Dipreca. Además, este mismo tema, el doctor Iván Mendoza renunció a la vicepresidencia del Colegio Médico y el exministro y exconvencional Marcos Barraza hizo lo propio en el cargo de asesor del Ministerio del Trabajo. Hablamos de este tema, estamos para eso en contacto con el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Ignacio de la Torre. Doctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Gracias a ti, Nicolás, un tema que sin lugar a dudas nos preocupa. Sí, y lo vamos a ver y analizar con usted, doctor, desde distintos puntos, pero quiero comenzar con lo que tiene que ver con el Colegio Médico. La decisión del doctor Mendoza de renunciar de manera preventiva, se señalaba, por una eventual vinculación cuando tuvo licencia médica, viajó al exterior, dice él, y esa es la versión que tiene hasta el minuto, que hay una superposición de fechas. ¿Cómo toma usted y el Colegio Médico lo que fue esta definición del ahora ex vicepresidente? Bueno, Iván, quien ha desarrollado un trabajo muy importante en nuestra institución, de manera muy transparente nos planteó que había un tope de fechas, producto de que al regresar de un viaje, él llegó enfermo y le realizaron una licencia y al emitirla, la fecha coincide con el día que él estaba llegando o había llegado el día anterior. Y frente a esa situación y a las suspicacias que se pudiesen presentar, dado el carácter y el tenor de la situación que estamos viviendo, él prefería enfrentarse a una eventual investigación como un médico funcionario del sistema público y no como el vicepresidente del colegio. Por lo tanto, él prefería dar un paso al costado para no afectar al colegio y a la directiva nacional, afectando, digamos, tanto la imagen como el funcionamiento del colegio, porque él claramente iba a tener que aclarar esta situación en las instancias pertinentes. Claro, uno entendería la decisión del doctor Mendoza de que iba a ser medio inalienable, digamos, el que fuera investigado, puede haber una culpa o no, digamos, puede haber un eventual delito, no lo sé, pero sería investigado igual siendo vicepresidente del Colegio Médico y eso mancharía, digamos, las instituciones. Hay que pensarlo de esa manera y no adelantar, digamos, juicio al respecto, porque la versión que él dice, si es así y es efectiva, evidentemente estaría dentro de la norma y la regla, digamos, pero es un tema que va a estar muy presente en el caso a caso. Exacto, y creo que lo primero que hay que hacer es plantear, y creo yo que si tuviéramos que sacar, digamos, como se dice, borrón y cuenta nueva, acá tenemos que enfrentar este problema con una mirada de país. Porque cuando hay 25.000 funcionarios públicos y otros tantos más del sector privado que utilizaban la licencia como un medio para viajar al extranjero, y no me refiero a los pacientes que tuvieron que acudir al extranjero para recibir un tratamiento, por ejemplo en Puerto Montt o hacia el sur, muchos pacientes tienen que viajar a Bariloche a realizarse tratamientos de radioterapia oncológica, Sí. o personas que tienen que viajar a tratamientos que no están disponibles en Chile o que son más baratos. Me refiero, por ejemplo, a zonas geográficas como el norte de Chile, donde pueden cruzar a Tacna a realizarse tratamientos, y ahí no estamos hablando de una mala utilización de un beneficio. Hay que entender que la licencia médica es parte del acto médico y lo que busca resguardar es la recuperación de una persona que, ojo, está enferma y que este reposo le va a ayudar a recuperarse y que en el caso de los trabajadores contratados corresponde entregarle entonces un subsidio de incapacidad laboral transitoria. Eso quiere decir que se le aporta un beneficio económico para que esa persona pueda guardar reposo durante sus días de enfermedad. Entonces, toda persona que utilice una licencia médica para un fin distinto a recuperarse de una enfermedad está afectando el bien común, está afectando a la sociedad en su conjunto, nos está afectando a todos. Tanto la persona que lo pide y que falsifica información o adultera información, por ejemplo, al dar una dirección de reposo que no es verídica o no es real, o al tener intenciones distintas de recuperarse, por ejemplo, para utilizar estos días como un descanso, como unas vacaciones pagadas, o también en el otro extremo estas personas que yo no las puedo calificar de médicos porque no están actuando como un médico y que emiten más de 5.000 licencias en un año y están totalmente fuera de la norma Claro. de más del 99% de los médicos del país que no emiten esa cantidad de licencias y que ni siquiera da el tiempo para hacer una acción médica, una entrevista, una anamnesia, un examen físico, un diagnóstico y luego proponer, sino que simplemente venden días de reposo por internet, por páginas de Facebook, de Instagram, etcétera. Esos dos extremos
el que solicita una licencia para un fin distinto a recuperarse una enfermedad y el que la vende, son los dos extremos que nosotros debiéramos proponernos como sociedad sancionar duramente, Claro. de tal manera de proteger a la persona que está en el centro. ¿Y quién es la persona del centro? Esa persona que tuvo una fractura y que hoy día necesita estar en reposo para recuperarse, que tal vez lo operaron o no, que tal vez cae en una lista de espera y que injustamente muchas veces le reducen la licencia o no se la pagan oportunamente porque parte de la base del fiscalizador que todo es engaño. Claro. Y yo creo que es necesario defender primero a la gran mayoría de los médicos de Chile que entregan una licencia después de una acción médica Doctor. legítima y bien realizada y a pacientes que realmente están enfermos y que lo que desean es recuperarse. Ahora, y esto se cruza, digamos, estos casos, porque hablamos de emisión, solicitud de licencias médicas con un fin que finalmente está fuera de la norma y fuera del objetivo que tiene la licencia. En eso hay una mirada, yo creo que bastante transversal, nadie podría decir lo contrario. Pero en ese punto hay preocupación por parte de usted como integrante del Colegio Médico y del Colegio Médico de que nuevamente la lupa y la atención o sobreatención esté puesta sobre quienes emiten las licencias médicas. ¿A qué me refiero? Hace algunas semanas desde el Colegio Médico se llamaba a una señal de alerta en términos de la sobrefiscalización que podría significar el ver qué doctor, cuántas en promedio licencias emitió. Aquí tenemos otro punto en donde, claro, uno entendería que si una persona, me estoy poniendo en el caso ya, en el peor de los casos, se fue de viaje, tuvo un posgrado, claramente no hubo un diagnóstico y la licencia fue emitida por un facultativo médico, digamos. O sea, hay preocupación de que esto pueda generar una duda aún mayor de quienes emiten las licencias. Me quedo en eso para después ir a quienes solicitan la licencia también. Yo creo que sí. Y el reclamo que hubo tiempo atrás en relación a la fiscalización del Colmen no era no fiscalizar, sino que se estaba poniendo el ojo Sí. en colegas que metían menos de 1.600 licencias al año, muchos de los cuales sí querían entregar la información en la fiscalización, pero no podían hacerlo porque la plataforma del COMPIN era Era muy inadecuada engorroso. y porque la cantidad de información que pedían muchas veces no lograbas obtenerla. Entonces estaba fiscalizando, entre comillas, a los que se portaban bien y no estabas yendo a fiscalizar a estos grandes emisores, los que emiten más de 2.500 licencias al año, y mucho menos a los que estaban sobre las 5.000 de forma efectiva. Mira, solo te quiero comentar un detalle que a mí me llamó mucho la atención. Cuando se discutió en la comisión mixta por última vez estos, digamos, cambios en la ley de licencias médicas, había una moción parlamentaria del senador Chaguán para que no se pudieran emitir licencias desde el extranjero. Y esa moción no fue aceptada, no fue incluida. Y entonces yo preguntaba en esa ocasión, ¿cuál es la razón para que nosotros como chilenos tengamos que aceptar que se emitan como norma licencias desde cualquier parte del mundo para ciudadanos que están acá? Alguien me puede decir, bueno, eso es para darle beneficio a la telemedicina. Perfecto, pero nosotros podemos crear escenarios donde eso sea una excepción, Sí. porque lo que nosotros planteamos es que el COMPIN, la Suceso, no tiene ninguna atribución para ir a buscar grandes emisores que están fuera de Chile, ni siquiera tienen las acciones, digamos, nuestra capacidad fiscalizadora para los que están en Chile y vamos a ir a fiscalizar a gente que está fuera de Chile. Entonces, ¿por qué simplificar la emisión desde afuera cuando la gran mayoría de las licencias que se emiten desde adentro son legítimas y son esas las que tenemos que apoyarnos de nuevo para cumplir con el objetivo central? Y en esto creo que estamos todos de acuerdo, pero no siempre el sistema ha estado funcionando en la misma dirección, y es que las personas que están enfermas y necesitan tiempo para Claro. recuperarse cuenten con licencia. Eso es lo que tiene que ocurrir, eso es lo que hay que resguardar. ¿Qué es lo peor que nos podría pasar acá? Que los médicos y médicas de este país se sientan amedrentados y la Eso. próxima vez que vean a un paciente real no quieran emitirle una licencia o se la emitan por menos días para no tener problemas con el fiscalizador, y que por otra parte hayan personas que frente a la inestabilidad laboral que se pueda generar por la suspicacia de que pueden estar haciendo, entre comillas, trampa, opten por no recibir tratamiento, porque son muchas las patologías que si no, tú no cuentas con un reposo adecuado, tu recuperación va Es a ser parte del peor y tratamiento. muchas veces el pronóstico es peor. Exacto. Eso es lo que tenemos que defender, el derecho legítimo, que las personas que están enfermas tengan el tiempo adecuado y suficiente para recuperarse.
Sí. Ahora, no tiene que ver con viajes al extranjero, pero sí con licencias médicas, porque aquí hay distintos malusos o eventuales malusos, porque aquí la institucionalidad tiene que funcionar y finalmente determinar quién lo hizo bien y quién lo hizo mal, y no meter a todos en la misma bolsa, pero eso está en camino, los números evidentemente son bien sorprendentes. Ahora, en este otro mal uso de licencias médicas, se ha hablado de facultativos de la salud, doctores, doctoras, médicos que están en el aparato público, que toman o piden una licencia médica, otro facultativo, pero hacen trabajos para el sector privado durante ese tiempo de reposo. ¿Ustedes tienen constancia? No sé si será muchos, pocos, pero ¿tienen constancia también de esa práctica? Y si es una práctica. Mira, lo primero es que nos parece que eso es algo que no debe ocurrir, salvo que estemos en una situación de urgencia sanitaria que amerite que un facultativo que está con reposo asista a trabajar, pero eso no puede ser cotidiano. Claro. O sea, pasó Ahora, la dicho pandemia esto, hace no tanto. o sea, dicho eso, nosotros como facultativo y como colegio médico hemos pedido a la Contraloría que nos entregue los nombres de los colegas que aparecen en ese informe, que habrían estado trabajando al mismo tiempo que estaban con licencias, porque a nosotros nos interesa que nuestros tribunales de ética puedan investigar esas situaciones y generar las sanciones pertinentes. Pero no hay que olvidar, Nicolás, y esto también es importante para nosotros, que el colegio médico perdió en los años 80 la tuición ética, y eso significa que nosotros solo tenemos potestades para sancionar Por los colegiados. éticamente a los colegas que están dentro de nuestra asociación. Y muchos de los colegas que son grandes emisores y muchas de los médicos que tienen prácticas y comportamientos que se alejan de nuestro código deontológico, que desprestigian nuestra profesión, no forman parte de nuestras filas. Y cuando forman parte, sus propios pares en tribunales independientes muchas veces dictaminan sanciones contra ellos. Entonces nosotros tenemos un sistema interno que busca precisamente defender la práctica profesional de la medicina con estándares éticos en nuestro país, con estándares bastante exigentes de ética, y muchas veces frente a denuncias de pacientes, de autoridades de hospital o de otras instancias, nos llegan esas denuncias y si el médico es colegiado, el tribunal de forma independiente procede. No soy yo como presidente de Valparaíso el que dictamina, hay un tribunal independiente que son médicos reconocidos por sus pares como médicos de un alto comportamiento ético. Entonces, recuperar la tuición ética también aparece como una estrategia para poder defender una práctica de la Doctor, medicina limpia frente a la sociedad que espera de nosotros el mejor y el máximo comportamiento ético. pero para entenderlo, a juicio del colegio, o de usted como integrante del colegio médico, volver a esa tuición médica, y lo voy a poner en palabras simples, la obligatoriedad de los profesionales de la salud de estar colegiados en el colegio médico, porque finalmente eso lograría subsanar también esta situación, porque muchos dirían que no es la herramienta más efectiva, digamos, y finalmente genera una obligación a estar incorporado en el colegio médico. Lo que pasa es que un colegio profesional lo que busca es defender la práctica de una profesión con ciertos estándares, que en este caso lo han construido los propios colegas, y es la práctica de una medicina basada en principios éticos. Si hay un médico que está mal utilizando el recurso de licencias médicas y ese médico está vendiendo licencias y ese médico está colegiado con nosotros, nosotros sí lo podemos sancionar hoy. Si recibimos los antecedentes, el Tribunal de Ética los va a investigar, lo va a interrogar y va a determinar conducta. Si hay un médico que actúa de mala forma con un paciente, los tribunales de ética funcionan para aquello. Pero hay un grupo de médicos que están fuera de esta normativa de conducta y solamente están sobre el Código Civil y el Código Penal, pero no están sobre un código ético. Por ejemplo, el entregar información de un paciente que debiese ser debidamente resguardada, el O tener una sea, hay una atención ley, la ley y, de derechos y deberes del y- paciente. y muchas veces el paciente tiene que reclamar y generar una acción civil Ok. para poder resguardarla, pero en cambio también hay un comportamiento ético que nosotros podemos considerar que está transgredido, que está vulnerado, y muchas veces el juicio de los pares es incluso más estricto. Y son muchos los países donde existe tribunales éticos que lo que buscan es precisamente ayudar a la ciudadanía y a la profesión a resguardar un comportamiento dentro de cánones, de marcos que son éticamente adecuados, porque la medicina y las carreras y las profesiones y el área de la salud en general parte de una base que tú como paciente, si te enfrentas a mí, tienes que confiar
que yo voy a hacer lo mejor para ti y voy a buscar las mejores indicaciones y las mejores estrategias para ti. Si al frente tuyo hay una persona que está pensando, por ejemplo, con la billetera y lo que quiere es venderte una licencia o quiere beneficiarse económicamente, esa es una acción que puede transgredir nuestros cánones éticos, aunque tal vez no haya transgredido ninguna norma Sí. civil o penal. Sin embargo, sí transgrede normas de comportamiento de profesiones que lo que buscan es defender el bien común, defender la ciudadanía y no solo la práctica y el prestigio de la medicina, que es uno de los elementos fundamentales. Doctor de la Torre, usted mencionaba lo que fue esta moción que se presentó en su minuto por el senador Chaguán. Usted lo decía con respecto a terminar con la posibilidad de emitir licencias desde el extranjero a personas que están en Chile. Eso efectivamente se puede. Y yo recordaba también hace minutos en el Congreso, tras la exposición de la Contralora General de la República, al senador Flores, que denunciaba que aquí podrían haber redes internacionales de emisión de licencias para, por ejemplo, aquellos quienes quieren viajar al extranjero para todo lo contrario, nada que ver con un tratamiento o un reposo, para qué decir. ¿Hay constancia o hay información en el Colegio Médico con respecto a estas eventuales, y digo eventuales porque hay que investigar, las redes internacionales, porque ya escapa, o sea, más que escapa, se eleva a otro tenor, digamos? Yo entiendo que cuando se investigaron a los 11 grandes emisores que hacían más de 5.000 licencias en Chile, la mayoría de ellos eran médicos extranjeros y Pero que de estaban ese acá. grupo, no, habían estado en Chile, ¿Ya? pero habían algunos que ya no estaban en el país. Ok. Pero habían aprovechado las franquicias que se abrieron durante la pandemia para ingresar y incluso sin haber realizado toda la regularización para el ejercicio de la medicina en Chile, que contempla, entre otras cosas, rendir el EUNACOM, ellos habían logrado, digamos, adscribirse al sistema de licencias electrónicas con personas que en Chile facilitaban todo este proceso y luego se iban del país y seguían, digamos, emitiendo desde el extranjero licencia en estos portales que en el fondo no, ni siquiera hablemos de licencia médica, eso es un acto absolutamente fuera de toda norma. El que tú entres a un marketplace de Facebook Sí, o a total. una red social como Instagram y diga tantos 1.000 pesos, 7 días, esta otra cantidad, 14 días, y va poniendo un tarifario de días que se están vendiendo de reposo y que incluso para eludir la fiscalización te entregan certificados que justifican los días que tienes de reposo. Entonces, una cosa que a uno le cuesta entender es por qué no somos más drásticos y somos más incisivos con estas personas, Sí. que son muy pocas, pero que repercuten sobre casi el 0,5% de todo el gasto en licencias médicas en nuestro país y cifras incluso mayores. Entonces, ahí hay algo. ¿Por qué no estamos activamente denunciando, por ejemplo, y pidiendo que estas páginas salgan de Facebook, salgan de Instagram, que las bajen? ¿Por qué no estamos siguiendo estos IPs para saber cuáles son Claro. las mentes pensantes para defraudar? Y en el fondo volver al mismo punto. Sí, acá hay dos elementos que hoy día hay que romper. Un elemento es las personas que dicen voy a tirar una licencia, voy a pedir unos días de licencia para obtener un beneficio personal. Esas personas tienen que entender que están dañando al sistema, al colectivo, a la sociedad, a la gente que hoy día está trabajando y financiando un sistema que vino a romper con una inequidad que tenían las personas más vulnerables cuando se enfermaban. Nosotros necesitamos defender al grupo de personas que estando enfermas necesitan Claro. recuperarse y al no poder Doctor, trabajar no tendrían ingresos si no existiera este sistema. Y eso hay que defenderlo, pero generando un sistema que sea a prueba de todo sí, tipo, voy a usar una palabra chilena, de de pillería, pillería. pero yo creo que son, derechamente, son personas absolutamente winners en el tono, ¿no es cierto?, una palabra más del 2000, digamos, pero son personas que le están haciendo daño a la sociedad en su conjunto y al sistema Claro. previsional de forma aislada. Aprovechando eso de las palabras bien chilenas, una frase bien chilena, echa la ley, echa la trampa, echa el sistema, echa lamentablemente también la trampa. Y en ese, que es como una cápite, digamos, pero es relevante, lo que tiene que ver con una herramienta del sistema, la herramienta de la licencia médica electrónica, que todos te dicen ha sido un beneficio desde distintas formas, pero evidentemente también ahí aparece una pillería. También yo creo que, y no sé si estará de acuerdo conmigo,
lo positivo de esta herramienta del sistema, o el sistema también de licencia médica, es que se logra hacer la trazabilidad de esto que estamos conociendo a través de la Contraloría, cuando efectivamente antes existía la licencia en papel. Pero le hago la pregunta, ¿habrá que repensar esta herramienta? Porque finalmente da para este tipo de situaciones, lamentablemente. Yo creo que la licencia médica electrónica es un avance significativo. Redujo los tiempos de fiscalización, permitió que la información se pueda sistematizar. La pregunta es por qué la CONPIN, la Suceso y otras instituciones no pueden utilizar de mejor manera toda la info que hoy día está disponible, usando minería de datos, usando Big Data, precisamente para integrar estos puntos. Por ejemplo, nosotros como colegio médico le pedíamos a la CONPIN que cuando un médico usa la plataforma electrónica, si tú vienes a verme a mí y es primera vez que yo te veo y yo considero que tienes una enfermedad, tú me relatas ciertos síntomas Sí. y te emito una licencia, a mí el sistema no me dice cuántas licencias previas tú vienes teniendo. Ya, Entonces un yo estoy historial del ciego paciente, digamos, por ruta. frente a tu historial de licencia. Ok. Porque hay pacientes que van con una historia clínica y la van repitiendo. Por ejemplo, algunos síntomas que son difíciles de verificar, pero que son relatados por el paciente y que son difíciles de analizar si es que yo no tengo el contexto. Pero si yo veo que en los últimos 3 meses, cada 15 días tú fuiste viendo un médico distinto y te fueron dando reposo, ahí Está la puedo duda. ver que hay un comportamiento sospechoso. Ahora, si el sistema no quiere que lo vea yo como médico, por lo menos que el sistema levante alertas y que esas alertas permitan trabajar en conjunto, de nuevo, para defender a las personas que realmente están enfermas y que a esas personas se les pague oportunamente y no terminar reduciendo las licencias de todo el mundo, como muchas veces pasa. Y yo te puedo contar una anécdota personal. Yo Sí. en 2011 tuve una fractura de tibia y peroné jugando fútbol un domingo. Me operaron un día martes. El médico me emitió la licencia, la misma ISAPRE en la que yo me atendía y con la que yo hice el programa en la clínica que me operé. Resulta que me rechaza la licencia al cuarto día. Yo figuraba en mi cama con una fractura de pierna, no me podía levantar y me estaban citando 2 días después a un peritaje. Entonces, era indignante para mí, además de sentirme muy desvalido. Yo ya trabajaba como médico y estaba en ese momento con una fractura en una pierna, no podía caminar, y tener que ir a justificar a otro médico en circunstancias que yo me había operado, que estaban los rayos X, estaba mi ficha, estaba la O sea, está la documentación. constancia de que hubo una operación por una Entonces, fractura de tibia peroné, que no es menor. Entonces, ¿por qué no podemos cruzar esa información que también está en línea? Sí. Hoy día, eso fue el 2011, hoy día estamos en 2025. ¿Por qué no podemos entregar todos esos antecedentes para proteger a las personas que realmente lo Y necesitan? esto es por Y si hay una- perdón, doctor, pero esto pasa, y en su experiencia, que es interesante lo que menciona, porque yo también lo he escuchado en distintas ocasiones. Y esto es para quienes lo hacen bien y quienes lo hacen mal, puede generar un efecto negativo. Pienso también, por ejemplo, cuando un facultativo primera vez y abre una ficha clínica. Esas fichas clínicas queda para el doctor, para el recinto asistencial, no se puede pasar a otro recinto asistencial, hay que hacer una solicitud. ¿Es la ley, por ejemplo, la de derechos y deberes del paciente, la que imposibilita de que no haya una comunicación entre esta información? Lo pregunto. No es la ley. De Ya. hecho, se planteó una ley de interoperabilidad que Ajá. hace que las fichas clínicas debieran conversar entre ellas. Y otros países lo que han hecho es traspasar al paciente su ficha. Y el paciente entonces, por ejemplo, tú llegas a mi consulta, me Y me muestras un entrega. código QR, que yo al escanearlo puedo acceder a tu ficha y agregar todos los datos de mi evaluación médica, porque finalmente Si de el quién es la paciente le información entrega, es tuya. digamos, el beneplácito El al acceso. pasarle el QR, claro, el acceso. Por Que es de ejemplo, él. y eso, que es una iniciativa muy importante, traslada la lógica de quién debiera resguardar la información y quién es el propietario de la misma, desde esta idea en que en los años 70 y 80 los médicos escribían en fichas a cartón y las guardaban, ¿no es cierto? Y tú tenías la ficha de tu paciente y el paciente podía ir y pedirte, tú le podías hacer una copia, a el modelo actual, donde da lo mismo en qué clínica o hospital tú te atiendas, la información que tú tienes y que es relevante para la toma de decisiones debiera estar en línea. Y eso se llama interoperabilidad y eso es una forma de resolver un problema que los ministerios de salud en Chile hace 15 o 20 años atrás no resolvieron, y es lo que se llamaba la ficha clínica única. Sí. Y era que el paciente tuviera una ficha y que independiente de dónde se atendiera, esa ficha pudiese ser trabajada como parte de una red de salud. Y hoy día tenemos paradojas donde hay un CESFAM que tiene una ficha,
un hospital donde el paciente le toca ir derivado que tiene otra ficha, un SAPU que tiene una ficha distinta al CEFAM y al hospital, Pero la y lo misma que es persona. peor muchas veces, el médico que atiende en cualquiera de los 3 puntos no tiene acceso a la información. Eso, resolver esa interoperabilidad y ponerla a trabajar, por ejemplo, con el sistema de licencia, para que usando la inteligencia artificial, el mismo ente pueda buscar en las evoluciones clínicas si están los datos de las enfermedades que justifican el reposo y que levante banderas amarillas o rojas para el tratante o para los fiscalizadores, son formas de sumar tecnología, de nuevo, para defender a las personas que realmente necesitan estar en reposo y con una cobertura de un seguro de incapacidad laboral. Porque lo que no tiene que llegar a ocurrir, primero, es que pensemos que todos los trabajadores son truchos y, ¿no es cierto?, cuando están enfermos no lo están, y mucho menos que por un porcentaje muy bajo de médicos se piense que la profesión médica carece de un comportamiento, un atributo ético que existe y que es fundamental para la sociedad que exista, y por eso también te insisto que poder contar con herramientas para sancionar a aquellos que se desvían es fundamental como una forma también de defender a la ciudadanía. Sí. Doctor Ignacio de la Torre, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, por esta conversación, y nos quedamos muy atentos a lo que se vaya dando con este tema. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Nicolás, por el espacio, y aprovecho de mandarle salud, ya que conté mi historia, al doctor Humberto Verdugo, Franz Koch y Alberto Castellón, que son los que me operaron en el 2011 en el IST Viña del Mar, y que volví a jugar fútbol después de esa fractura gracias a ellos. Así que camina derechito, así que qué bueno para el equipo. Exacto. Que esté muy bien, doctor. Hasta luego, un abrazo.